En la modificación tengo la misma cantidad de registros en origen y destino. Todavía acá no detecto cuál es la diferencia, como si la detectaba en los grupos de nuevos y en los grupos de eliminados. Acá la diferencia es mucho más sutil. Estoy hablando de algo que existe en ambos, pero se diferencian por uno de los campos, y esa diferencia está expresada en mi conditional split, en la regla lógica que nosotros escribimos para decir si se da una de estas condiciones. Y una de esas condiciones es que fuera diferente el nombre de origen con el nombre de destino. Por lo tanto, eso, únicamente ese registro fue al camino de modificados. ¿Se entiende? Con esto completamos la última modificación y logramos cubrir los 3 desafíos que nos habíamos propuesto para este ejercicio. Que la ejecución sea continua. Para que la ejecución sea continua habíamos hecho una secuencia y trabajamos con limpieza y migración de productos, inclusive hasta llegar a procesar el cubo. Posteriormente trabajamos en la automatización, es decir, que no haya la intervención humana. De hecho, a lo largo de toda esta ejecución del programa, el agente siguió trabajando. A lo largo de toda esta explicación de la última sección, inclusive del intervalo de la clase. Y por último, una vez que ya logramos que no se requiera nuestra intervención, quisimos optimizar algo que va a reducir enormemente el tiempo de migración, que es migrar solo las diferencias. Migrar solo las diferencias nos elimina la tarea de limpiar, porque en realidad ya está todo lo necesario para que esto sea continuo, ya lo tengo solamente en la tarea de migrar. Ya no es necesario que yo vacíe la tabla. Y lograr eso es muy bueno. Una vez que lo logro, trabajé con un conjunto de herramientas nuevas, ordenamiento, un origen comparando los datos que tengo en mi origen con los datos que tengo en mi destino, merge join, elegir el join correcto, inner join, left join, full join. Y una vez que elijo el join correcto en los campos de origen y destino, conditional split para ir segmentando. Este conjunto de registros que cumplen esta condición yo los considero nuevos. Este conjunto de registros que cumplen esta otra condición los considero eliminados. Estos que cumplen esta condición los considero modificados. Podría hacer muchas más reglas y tener ETLs más complejos con el conditional split, como se podrán imaginar, y decir, bueno, si cumplen esta condición a estos clientes, los llevo a la tabla de clientes split para un cubo de esas reglas. Podrían esto aplicarle la lógica o la inteligencia que ustedes quieran, con los parámetros que deseen. En este caso lo estamos aplicando para identificar diferencias. Las 3 diferencias posibles: nuevos, eliminados y modificados. Por último, para los nuevos es nuevamente trabajar con un componente de destino. Para los eliminados y los modificados, con una sentencia SQL que recibe parámetros y hace la operación necesaria para impactar esa diferencia en la base de datos DataWare. Con esto quiero cerrar la zona de demostración y quiero ahora pasar de ejercicio, un ejercicio que vamos a continuar sin duda en la próxima clase, a que ustedes puedan hacer estos mismos 3 desafíos en sus proyectos. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a subir los videos. Estos videos los voy a subir esta noche y a partir de ahora, por lo que nos quede de clase, unos 20 minutos, pueden ir comenzando con el ejercicio. Lo vamos a continuar no obstante la próxima clase y por supuesto ya con toda esta misma grabación. Les muestro nuestro agente SQL
que siguió haciendo durante el largo de esta explicación, siguió manteniendo la frecuencia de los 5 minutos, inclusive con las diferencias de lo que hemos mirado. Parto diciéndote que en mi día a día, mi base de datos de origen cotidiana es hora. Entonces, en los ETLs tengo bastante experiencia práctica con hacerlo con ese motor de base de datos. Sí es muy importante cuando trabajamos con Oracle que sea igual la versión del cliente con la versión del programa. Es decir, el ETL se puede ejecutar en modo de 32 bits o en modo de 64 bits. El modo que elijas de ejecución debe coincidir con la versión del cliente Oracle que tenés en el equipo que se ejecuta el ETL. Supongamos que yo instalo un cliente Oracle de 32 bits, es lo más fácil de configurar. Instalo un cliente Oracle de 32 bits y yo el único paso que voy a hacer en mi ETL nos vemos. Voy a ir a las propiedades del proyecto y entre las propiedades del proyecto acá está. Una de las propiedades es si yo quiero que se ejecute en 64 bits. Si esto pongo en falso, va a funcionar para clientes de 32 bits. Si esto se mantiene en true, lo que necesito para que me funcione con una base de datos Oracle es un cliente de 64 bits. Si yo no tengo la misma versión, cliente con la opción que yo determino aquí, eso sí me va a dar un error. Entonces, eso está por defecto true. Eso está por defecto true, entonces necesita por defecto un cliente Oracle de 64. En el equipo que corre la QTL. Sería en el servidor de base de datos. No precisamente la base de datos tiene que estar en el... No necesariamente, como dijimos, el ETL, el DTS yo lo puedo ejecutar en un equipo que ni siquiera es origen ni siquiera es destino. Tiene que poder ver ambos. Pero podría ser un equipo independiente. Pero necesita un programa para ejecutarse. Sí. El programa para ejecutarse es el DTS. Ese es el ejecutable. Ese es el ejecutable. ¿Qué programa ejecuta eso? Ese cuál es la gente. Ejecuta una tarea de SQL Server Integration Services. O sea, tiene que tener instalado el SQL Server. Eso sí, pero Lo la que base de necesita es datos un no cliente SQL, no el SQL como tal. ¿Cómo es que En este caso, mi equipo da la coincidencia de que mi equipo cumple 3 roles. Mi equipo es origen, es destino y es el proxy, o es el encargado de ejecutar el ETL. Cada uno de estos 3 podrían ser equipos diferentes. el de origen destino Origen. para que sea un proxy yo tengo que instalar de vuelta un cliente? O sea, el proxy lo único que necesita es ver al origen y ver al destino. Nada. pero necesita SQL Server instalado. Claro, si uno de esos es SQL Server, sí, pero si no, no. Si yo llevo de Oracle a Oracle, no necesito SQL. Pero si yo tengo mi archivo DTS, aquí necesito el SQL Server. Si lo quiero agendar, Eso. ahí sí. Si lo quiero automatizar, sí. programar, Pero lo único que necesito de ahí es el agente SQL. No necesito el servicio de base de datos del SQL De Server. otra manera, digamos,